Slava Ukraini, soy Anita Morgun desde el corazón de Ucrania. En esta emisión veremos: Ucrania tiene el derecho de elegir su destino. Finlandia respalda su integración a la Unión Europea y la OTAN. Además, Zelensky exige mantener las sanciones hasta la retirada total de Rusia. Y para finalizar, la Unión Europea avanza en la adhesión de Ucrania pese a las objeciones de Hungría. Quédense con nosotros para los detalles. Suscríbete y comparte este video en tus redes sociales. Somos UATV Español. Estamos en Facebook y YouTube. Tienen la opción de participar en nuestro chat en vivo. Comencemos. El presidente de Finlandia declaró en una rueda de prensa conjunta con el presidente Volodymyr Zelensky que Ucrania tiene el derecho de decidir su propio futuro y unirse a las organizaciones internacionales que elija, especialmente la Unión Europea y la OTAN. Además, Alexander Stubb subrayó que únicamente Kyiv tiene la autoridad para definir sus límites en las negociaciones con Rusia. A continuación, más detalles. La paz en Ucrania es la clave para la seguridad de Europa. La Unión Europea y la OTAN deben ayudar a Kyiv a lograr una paz justa, afirmó el presidente de Finlandia. Y como Rusia claramente no está interesada en un alto el fuego, los socios de Kyiv deben lograr la paz mediante la fuerza, enfatizó Alexander Stubb. El primer paso para lograr la paz es un alto el fuego. Solo hay dos respuestas posibles a la propuesta del presidente estadounidense. Es un sí o un no, sin peros y sin condiciones. Ucrania aceptó un alto el fuego sin condiciones. Si Rusia se niega a aceptar, debemos incrementar nuestros esfuerzos para fortalecer a Ucrania y aumentar la presión sobre Rusia para persuadirla a sentarse a la mesa de negociaciones. Para Europa, en el proceso de negociaciones de paz para poner fin a la guerra de Rusia contra Ucrania, es de fundamental importancia que Moscú no pueda repetir su agresión en el futuro, señaló Alexander Stubb. Añadió que la experiencia de Finlandia demuestra que si se le muestra debilidad a Rusia, ella se aprovechará de ello. Por lo tanto, Ucrania no debe bajo ninguna circunstancia aceptar las exigencias de Rusia, lo que significaría una pérdida de soberanía. Mantener la independencia y la soberanía es lo más importante para Ucrania, afirmó Volodymyr Zelensky. Si realmente queremos terminar la guerra con una paz justa y luego pasamos a otras cuestiones, entre las que estoy seguro se plantearán las cuestiones territoriales. Para nosotros la línea roja es el reconocimiento de los territorios ucranianos ocupados temporalmente como rusos. No vamos a ir por eso. En una conferencia de prensa conjunta con Alexander Stubb, Volodymyr Zelensky anunció la iniciativa Coalición de Defensa Civil, que será liderada por Finlandia. Finlandia tiene una experiencia importante y muy útil en la construcción de refugios, especialmente en la frontera con Rusia, y hoy hablamos sobre cómo podemos difundir esta experiencia con la ayuda de la Coalición de Protección Civil. Me gustaría agradecer a Finlandia por su disposición a ayudar con la construcción de refugios en Ucrania y su voluntad de involucrar a otros en Europa en este trabajo. En Helsinki, el presidente de Ucrania también se reunió con el primer ministro de Finlandia. Las partes discutieron el apoyo a Kyiv, tanto militar como económico. En particular, el fortalecimiento de la defensa aérea, el suministro de sistemas de artillería y proyectiles y la inversión en nuestra producción de armas. También discutimos la importancia de involucrar al mayor número posible de países y organizaciones internacionales en la coalición de refugios de defensa civil y la participación de Finlandia en la restauración de nuestro país. Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, en Telegram. Poco antes de la visita de Volodymyr Zelensky a Helsinki, el ministro de Defensa ucraniano Rustem Umerov visitó Finlandia. El 13 de marzo se reunió con el jefe del Ministerio de Defensa finlandés. Antti Hakanen anunció la asignación del paquete 28 de ayuda militar a Kyiv por valor de 200 millones de euros. Las partes firmaron un memorando sobre cooperación en materia de defensa. 3 años de guerra han convertido a las Fuerzas Armadas de Ucrania en unas de las más fuertes de Europa. Al mismo tiempo, el país ha acumulado una experiencia significativa en la defensa contra Rusia. Por lo tanto, es obvio que al desarrollar nuestra propia defensa, debemos escuchar atentamente las lecciones de Ucrania y confiar en su experiencia. Antti Hakanen, ministro de Defensa de Finlandia, de un mensaje en el sitio web del departamento. Finlandia está presionando activamente para la rápida adhesión de Ucrania a la Unión Europea. Políticos citando fuentes informó que los principales diplomáticos de Finlandia, Suecia, Dinamarca, Letonia, Lituania e Estonia pidieron a Bruselas que proporcione urgentemente a Ucrania una hoja de ruta para unirse a la Unión Europea. Esta declaración fue probablemente una respuesta a la exigencia del primer ministro húngaro de mantener la Unión Europea una unión sin Ucrania. Anteriormente, Viktor Orbán publicó una lista de 12 demandas para Bruselas en las redes sociales. Una de ellas es negar a Ucrania la integración europea. Anna Morgun, Javier Donoso, Andriy Dmitrenko para el canal UATV Español.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirmó en una reunión del Consejo Europeo que las sanciones deben mantenerse hasta que Rusia retire sus tropas del territorio ucraniano y compense los daños ocasionados. Esto incluye la congelación de activos rusos en el extranjero. La Unión Europea ha decidido utilizar los beneficios generados por estos activos congelados para apoyar la autodefensa y la reconstrucción de Ucrania. Para conocer más detalles sobre cómo la Unión Europea gestiona estos ingresos, mira nuestro material. La Comisión Europea transfirió 1.000 millones de euros a Ucrania. Este desembolso forma parte de un préstamo acordado por el Grupo de los Siete, que se pagará con los ingresos provenientes de los activos rusos congelados. Con el pago de 1.000 millones de euros, confirmamos nuestra firme dedicación a Ucrania. Estamos ayudando a la economía del país a seguir avanzando y a restaurar la infraestructura crítica dañada por la agresión rusa. Continuaremos apoyando a Ucrania todo el tiempo que sea necesario. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, de una publicación en el sitio web de la Comisión Europea, El G7 se ha comprometido a proporcionar a Ucrania 50.000 millones de dólares, o alrededor de 45.000 millones de euros. La contribución de la Unión Europea es de más de 18.000 millones de euros. Una cantidad similar será proporcionada por los Estados Unidos. El saldo del préstamo será asumido por el Reino Unido, Japón y Canadá. Desde el lanzamiento de la iniciativa, Ucrania ha recibido alrededor de 8.000 millones de euros. Este proceso continuará durante los próximos 10 a 12 años. ¿Por qué hago esta conclusión? Porque si nos basamos en la cifra de 50.000 millones de dólares que están acordados y que deben llegar a Ucrania como ingresos provenientes de los activos rusos congelados, y si cada año estos activos generan alrededor de 3,5 mil millones y en los 3 años de guerra ya han generado un poco más de 10.000 millones, eso deja aún 40.000 millones por recibir. Para que esos 40.000 millones se puedan cubrir de manera gradual, se necesitarán aproximadamente otros 12 años. Para anunciar la transferencia de fondos, llegó a Kiev el comisario europeo de Asuntos Económicos, Valdis Dombrovskis. Para Ucrania es crucial el liderazgo de la Unión Europea en la iniciativa ERA, el mecanismo para utilizar en beneficio de nuestro país los ingresos de los activos rusos congelados. Los fondos que Ucrania recibe a través de esta iniciativa ya se están destinando a necesidades de defensa y a gastos presupuestarios importantes para la población. Nuestro objetivo principal es la confiscación de todos los activos congelados, que se convertirán en la principal fuente para la reconstrucción del país. Este año, el gobierno se centrará en la creación de un mecanismo de confiscación. Denis Shmyhal, primer ministro de Ucrania, en Telegram. En el futuro cercano, no se puede esperar que la Unión Europea y el Grupo de los Siete tomen una decisión sobre la descongelación de los activos rusos, según Moscú. De acuerdo con la legislación de la Unión Europea, los activos de Rusia deben permanecer congelados hasta que Rusia ponga fin a su guerra agresiva contra Ucrania y compense los daños causados por esta guerra. De las conclusiones de la cumbre de la Unión Europea en el sitio web del Consejo Europeo. Polonia, República Checa, los países bálticos y del norte de Europa han sido firmes defensores de la confiscación de los activos rusos y su uso para las necesidades de Ucrania. Sin embargo, en algunos países de la Unión Europea se considera que la incautación de activos es un proceso extremadamente complicado desde el punto de vista legal. Temen crear un precedente en el derecho internacional y asustar a los inversores. Intentan responder para sí mismos a la pregunta de si existe o no el riesgo de que, al confiscar estos activos y transferirlos a nosotros para las necesidades de Ucrania, se vea afectada la confianza en el euro. Sin embargo, esta es una postura bastante abstracta porque, de ser así, tendríamos que aceptar que un país agresor pueda invadir a su vecino, bombardearlo desde 2 calles de distancia y no haya consecuencias para ello, además de no tener que pagar por los daños causados. En 2022, tras el inicio de la invasión a gran escala de Rusia en Ucrania, los países del Grupo de los Siete congelaron los activos del Banco Central de Rusia por un total de casi 300.000 millones de euros. La gran mayoría de los fondos, alrededor de 190.000 millones, están almacenados en Bélgica. Parte de los activos rusos se encuentran en Francia, el Reino Unido, Japón, Suiza y los Estados Unidos. A partir de noviembre de 2024, el daño directo documentado causado por Rusia a la infraestructura de Ucrania asciende a alrededor de 170.000 millones de dólares, según informó la Escuela de Economía de Kiev. Anita Mogún, Javier Donoso, Valeria Nekipelova para el canal WATB Español. Únete a nosotros y comparte este video en tus redes sociales. Somos UATV Español. Estamos en Facebook y YouTube. La Comisión Europea seguirá adelante con las negociaciones para la adhesión de Ucrania a la Unión Europea, a pesar de la oposición de Hungría, según declaró el comisario europeo de Asuntos Económicos, Valdis Dombrovskis. Recientemente, el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, instó a la Unión Europea a renunciar a sus planes de integración de Ucrania.
En reacción a esta postura, los Estados miembros de la Unión Europea solicitaron que el proceso de adhesión de Ucrania avance con mayor rapidez. Los diplomáticos de Suecia, Finlandia, Dinamarca, Letonia, Lituania y Estonia instaron a Bruselas a presentar, cito, propuestas concretas sobre cómo avanzar de manera decidida en el proceso de adhesión de Ucrania a la Unión Europea. Su carta conjunta fue publicada por el medio político. Los autores del documento insisten en que el proceso de expansión de la Unión Europea debe ser predecible y que las cuestiones bilaterales no deben ser utilizadas para bloquear el progreso. Confirmando nuestra total y absoluta adhesión a la perspectiva de la membresía de Ucrania en la Unión Europea, instamos a acelerar el proceso de adhesión. Ha llegado el momento de tomar decisiones ambiciosas y eficaces. En este sentido, Ucrania ha demostrado un progreso notable en la implementación de reformas. Ahora es el momento de movilizar esfuerzos para ayudar a Ucrania a lograrlo. De la Carta Conjunta de los Diplomáticos de los Países Miembros de la Unión Europea, publicada por Político. El mensaje de los diplomáticos fue una respuesta a los recientes requerimientos del primer ministro de Hungría. El 15 de marzo, Viktor Orbán publicó una publicación en las redes sociales con el título «Lo que el pueblo húngaro espera de Bruselas». Entre los 12 puntos se encuentra el ultimátum Unión sin Ucrania. El gesto de Orbán fue comentado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Polonia, que presidirá el Consejo de la Unión Europea a partir del 1 de enero de 2025. Como país que preside, sentimos una responsabilidad especial al respecto. Nos gustaría abrir uno, tal vez incluso dos, bloques de negociación, pero debo lamentablemente decir que este es otro tema en el que la toma de decisiones se ve bloqueada por nuestro viejo amigo, que alguna vez fue un aliado, la República de Hungría. Radosław Sikorski, ministro de Relaciones Exteriores de Polonia, de la publicación Onet Wiadomości. En Lituania proponen establecer un plazo para la adhesión de Ucrania a la Unión Europea, el 1 de enero de 2030. El primer ministro, Gintautas Palucas, está convencido de que esto será un estímulo para la rápida implementación de reformas y demostrará la determinación de Bruselas para hacer frente a las amenazas híbridas de Moscú. Hace 97 años nos enfrentábamos a una elección estratégica, permitir que el agresor propagara el miedo y la violencia, o detenerlo, detener su capacidad de intimidarnos. Debemos construir una sólida barrera defensiva entre Europa y Rusia. A corto plazo, debemos apoyar a Ucrania. Está claro que Ucrania necesita ayuda militar, municiones, misiles de largo alcance, y estamos dispuestos a proporcionarlos. Gintautas Palucas, primer ministro de Lituania, de su declaración antes del inicio de la cumbre de la Unión Europea en Bruselas. La presidenta de la Comisión Europea también está de acuerdo con el plazo para la adhesión de Ucrania a la Unión Europea a principios de 2030. Anteriormente, Ursula von der Leyen afirmó que el ritmo y la calidad de las reformas de Ucrania permiten fijar esta fecha. El primer ministro de Finlandia también está convencido de que 2030 es el plazo más tardío para la integración de Ucrania a la Unión Europea. Según Petteri Orpo, Europa ha aprendido lecciones de la guerra de Rusia contra Ucrania. Moscú es y seguirá siendo una amenaza constante para la seguridad del continente. Debemos ser ambiciosos. Debemos construir nuestra defensa en estrecha colaboración con los Estados Unidos, y el objetivo debe ser que el pilar europeo en la OTAN sea lo más fuerte posible y lo menos dependiente de otros. Esta es una meta muy ambiciosa, pero debemos comenzar ahora mismo. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, declaró durante su intervención en línea en la reunión del Consejo Europeo que la Unión Europea necesita rapidez en la toma de decisiones y, cito, herramientas claras para protegerse contra el veto de algunos Estados miembros de la Unión Europea. Es doloroso tener que decirlo, pero es necesario aplicar cierta presión dentro de Europa para garantizar que lo prometido realmente se cumpla. Me refiero a las negociaciones sobre la adhesión de Ucrania a la Unión Europea y la resolución de algunos temas fundamentales para la unidad europea. No es propio de Europa cuando una sola persona bloquea decisiones que son importantes para todo el continente o que ya han sido acordadas. Volodymyr Zelensky destacó que Ucrania ha cumplido con los requisitos de la Unión Europea, por lo que espera la apertura de los clústeres de negociación en el futuro cercano. Anita Morgún, Javier Donoso, Larisa Petruc, para el canal WATB Español. Súmate a nuestra comunidad y difunde este video en tus redes sociales. Encuéntranos en Facebook y YouTube como WATB Español. Eso es todo por hoy. Hablamos sobre que Ucrania tiene el derecho soberano de decidir su futuro. Finlandia apoya su ingreso en la Unión Europea y la OTAN. Además, Zelensky insiste en que las sanciones contra Rusia deben mantenerse hasta su retirada completa. Por otro lado, la Unión Europea sigue avanzando en el proceso de adhesión de Ucrania, a pesar de la oposición de Hungría. Escríbenos desde qué país nos ves y déjanos tu comentario. Recuerda, Ucrania lucha, el mundo lo ve. Gloria a Ucrania y gloria a sus héroes.